Súper entusiasmada con esta nota por el tema de la obra. Que me hables de la lógica de la culpa a través de una obra me resulta muy interesante y probablemente sea esclarecedor. Yo creo que para todos, porque no creo que exista ninguna persona que no sea en algún sentido algo culpógeno, digamos, ¿no? Creo que es como una constante de todos nosotros. Exactamente de qué querías hablar con este texto. Mira, yo cuando arranco a escribir el texto, es mi primer texto que estreno, porque queríamos juntarnos para hacer alguna obra con los actores. Y leíamos, no me interesaba, la verdad, ninguno de los materiales que estábamos leyendo nos gustaba mucho o no eran parejos actoralmente, no era lo que estábamos buscando. Entonces empecé como a escribir sin pensar. La verdad, sí sabiendo para qué actores estaba escribiendo. Ah, bien. En todo momento supe que era para Roberto Vallejos y para Gustavo Pardi. Y a raíz de pensar que era para ellos y de inicio dije, bueno, puede ser un reencuentro de amigos a ver qué pasa. Y ese reencuentro se fue transformando en una carga de qué ocurre cuando alguien silencia por muchos años un secreto pesado, como es el caso este, y qué pasa con esas vidas. A mí nunca me interesó hablar del hecho, por eso no lo pongo en claro, lo dejo insinuado, pero no lo pongo muy en claro. Sí me interesó hablar del vínculo de estas dos personas que, si bien no se ven hace 27 años, sí comparten que su vida fue atravesada por ese secreto. O sea, no se vieron más, no hablaron más, no saben de la vida uno del otro, pero las dos vidas fueron atravesadas por ese hecho y por ese secreto. Y ver qué pasaba con un reencuentro en esas circunstancias, ¿no? Vos dijiste que era tu primera escritura, es tu primera escritura en solitario. Exacto, porque la anterior fue Las Olvidadas de Jack, que yo la hice junto con un grupo, que éramos Juan Pablo Shapira, Sebastián Suñé, Rodrigo Loria y Feli Oliden, e hicimos esta obra sobre las mujeres que había asesinado Jack el Destripador. Y después también hice adaptaciones de clásicos, adaptaciones a través de la escena, pero nunca ponerme a escribir desde cero y en soledad. Es mi primera obra en ese sentido. ¿Y qué tal te resultó el proceso? Hermoso, ya estoy escribiendo la segunda. Sí, 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 me gustó mucho, me divertí, me sentí muy cómoda dirigiéndola igual. Sé que podía resultar a lo mejor un poco conflicto de intereses, que a lo mejor la autora quisiera defender más el texto y la directora más lo que se necesitaba. Y no, la verdad, funcioné muy bien en unidad de los dos personajes, digamos. ¿Y cuando la escribiste estabas pensando en la puesta? No. La apuesta la pensé después. Cuando la escribí pensando en una obra y sin pensar iba desarrollando una escena en otra y me iba llevando la historia a mí. La verdad, no la pensé nunca, nunca la premedité, la historia, y me iba sorprendiendo porque decía, ¿por qué será que me viene a escribir esto? Pero Ah, bueno, por algo será. Por algo será, habla de cosas que a mí me interesan mucho, que es cuál es el sentido de la verdad, existe la verdad como tal, o la verdad siempre está deformada por el otro, el sentido de la culpa, porque la estructura de la sociedad occidental se basa en un poco en la culpa, ¿no? ¿Y cuál es el sentido? ¿Para qué uno lo usa? Un poco la lógica. ¿Cuál es la lógica, no? De sentir culpa o de no sentirla. y también hablas de la versión que cada persona tiene de esa situación. De la memoria, cómo la memoria va deformando hechos, cómo uno empieza a recordar cosas que a lo mejor no sucedieron y las unís en tu historia como un recuerdo, como si hubieran sucedido. Eso también lo habla el material y me parece curioso porque cuando ese recuerdo es tan importante como para dilucidar qué pasó ese día a estas dos personas, qué les pasó, cuando ese recuerdo es tan importante, el paso del tiempo que te lo deforme es una tortura porque es como que ellos
dos saben que nunca van a encontrar la real verdad de ese instante porque no la recuerdan bien. Qué interesante. Con respecto a la apuesta y el resultado final, ¿estás satisfecha? ¿Necesitaste hacer cambios? No, no necesitamos hacer cambios. El montaje, siempre pensé que iba a tener síntesis, no que iba a tener mucho, como decirlo, graficar los lugares ni nada, pero cuando aparecieron las sillas y lo sonoro de las sillas, la utilización, el otro día nos comentábamos antes de la función que había alguien que en Alternativa Teatral había colocado un comentario que decía, con pocas sillas y una mesa, no existe mesa, no hay mesa. La mesa la vio este En su espectador. imaginación, sí. Claro, y creo que sucede eso porque en el bar, tal como está armadito, parece que hubiera una mesa. Pero digo, la verdad, cuando empezó a aparecer todo lo sonoro, incorporamos al músico que es Tomás Paul y bueno, y fuimos como entendiendo cuál era también la lógica de lo sonoro dentro del montaje, cómo eran los separadores de las escenas y lo mismo con Ricardo Sica, el iluminador. Estoy muy contenta, la verdad estoy contenta al margen de que los quiero a Roberto Vallejos y Gustavo Pardi y que son dos actores que te engrandecen cualquier material porque la verdad logran pasar de un estado al otro de una manera increíble, son dos actorazos y están muy atentos a las devoluciones, a lo que uno pueda devolver, aún en función. Yo soy alguien que voy a todas mis funciones, si puedo, y disfruto mucho de seguir trabajando el material, ¿no? ¿Y te gusta el horario del sábado a la tarde? A mí me gusta, me parece un horario sorprendente, lindo, es algo muy novedoso para nosotros terminar la función e irnos a merendar. Es algo muy lindo. Y por otro lado, a nivel social, creo que para lo social está muy bueno porque te permite un horario donde habitualmente uno el sábado a las 5 no hace algo en particular y capaz que a la noche haces otra cosa. No, a mí me gusta el horario, me parece un lindo horario. ¿Cuál es la devolución que te hicieron? Y relacionado con eso del público, digo, ¿no? ¿Pensás que para un público en especial, para una edad especial, para gente adulta que por ahí le gusta revisar el pasado, que se puede identificar con alguno de los personajes o con sus situaciones? Creo que es para toda edad, porque creo que habla de algo bastante universal, que es qué hace uno con los pactos, cuando uno pacta algo con alguien, cómo los cumple, digamos, la fidelidad. Sería eso, habla de la verdad, habla de la culpa, digo, son temas muy universales y me parece que la historia como está contada tipo como un puzzle, la vamos armando, creo que mantiene a un espectador muy vivo, muy ágil para seguir la historia y por otro lado tenés dos actuaciones que son maravillosas, entonces creo que es un espectáculo que le puede gustar tanto al que le gusta armar un thriller policial como al que le gusta ver grandes actuaciones. Creo que es un espectáculo bastante versátil en cuanto a gustos.